involucradas en la secreción de factores de crecimiento. La membrana basal está involucrada en la secreción de proteínas como la colágeno o la laminina, que otorgarían la facilidad a estas células para el anclaje celular. Y otras como las células peritubulares, las intersticiales, que también segregan factores para la reorientación de estas células, ¿no? También su desarrollo de estas células es entre células espermatogonias indiferenciadas a diferenciadas y luego se obtiene espermatocitos después de las divisiones meióticas. Pero ¿cuál es la diferencia? Las espermatogonias indiferenciadas son aquellas que mantienen la capacidad de autorreplicarse. Y las poblaciones que se tienen están delimitadas por espermatogonias de tipo A. En primer lugar, la espermatogonia de tipo A single, que sus sucesivas divisiones mitóticas se consideran como espermatogonias A paired, espermatogonias A lignet, que son las consideradas como las células espermatogoniales de la propia población que se puede autorrenovar. Luego, las siguientes divisiones mitóticas se va a las siguientes células, que son las espermatogonias de tipo A2, A3, A4, incluso un tipo intermedio y una célula B previa a una meiosis. Todo esto dicho, se sabe que los roles del nicho testicular tienen un impacto tanto en la proliferación, en la diferenciación, en la autorrenovación y en la expansión y mantenimiento de estas células para el largo desarrollo a líneas germinales. Es por eso que se necesita de manera ex vivo métodos para poder obtener este tipo de células, ¿no? Y entre uno de ellos es un enfoque, son los cultivos tridimensionales. Claro que sus ventajas es propiamente biometrizar las características fisiológicas y fisicoquímicas para poder dar facilidades a las células de crecimiento, viabilidad celular, proliferación, incluso diferenciación. Sin embargo, las limitaciones dentro de estos cultivos también son contados, ¿no? Como por ejemplo, la dificultad que se tiene en la creación de las matrices 3D. No se sabe exactamente cuáles son los materiales que se pueden utilizar. Bueno, aunque hasta ahora que no se sabía. También la extracción de estas células para un análisis mayor, con mayor rigurosidad. Perdón. La extracción de estas células para un análisis de mayor rigurosidad y también poder controlar las condiciones del cultivo, ¿no? Y acá les doy algunos ejemplos de algunos cultivos 3D que se han venido dando, que es, por ejemplo, el modelo de agar blando o agar suave, cuyo modelo se encarga de dos capas de agar, ¿no? En la primera capa se encuentra las propias células espermatogoniales, y donde se espera el crecimiento de las primeras colonias. Y una segunda capa que también estaría suplementada de factores de crecimiento, e incluso en la primera capa reportan más células somáticas, como las células de Sertoli y las células de Leggi. Sin embargo, hay ahí su limitación, ¿no? Que estos cultivos solamente pueden ser detectados después de remover la capa de agar y se transfiere a otras células. Claro que esta es una gran limitación para terapias posteriores, ¿no? Como reproducción asistida. Y otra de sus limitaciones es de que este cultivo es dependiente de células somáticas, como las células de Sertoli que les había mencionado. Otro modelo es el modelo de hidrogel de alcohol polivinilo, PBA de acá en adelante. El PBA es un material muy usado para aplicaciones biomédicas, ¿no? Tiene muchos usos y sus principales ventajas es que es de bajo costo, no es tóxico, hay ausencia de carcinogenicidad y sobre todo es biocompatible, ¿no? Pero al hacer modelos con hidrogel, una de sus principales limitaciones es la baja rigidez que tiene este material, ¿no? Lo que ocasiona que las células no puedan adherirse establemente dentro de esta matriz y por ende no hay una buena proliferación celular.
¿Por qué se necesita estos nuevos cultivos? Ya que existe una gran problemática. A nivel mundial, el 30% de las parejas son infértiles y el 7% de la población de varones a nivel mundial sufre de esta enfermedad. La infertilidad es considerada como una enfermedad de aquella persona que no puede concebir hijos después de un año de coito sin protección. Y dentro de los principales causas que se tienen son varicoceles, que serían las varices en los testículos, factores sexuales, enfermedades sistémicas, y también hay un gran porcentaje de un 34% de casos que no se explican, ¿no? Estos casos mayormente están relacionados con mutaciones genéticas, ¿no? Entre una de ellos que les podría mencionar son mutaciones o microdelecciones en el cromosoma Y, lo cual se traduce o se puede ver en el conteo espermático de estos varones infértiles, donde se les considera azospérmicos o oligosospérmicos severos. ¿Qué son esos? Son aquellas personas que tienen poco o muy baja cantidad de espermatozoides en la eyaculación. Entonces, dentro de los nuevos enfoques terapéuticos que se tiene, claramente está el desarrollo de una matriz tridimensional que pueda dar estas características, biomimetizar un nicho testicular, de tal manera que pueda garantizar tanto la reproducibilidad, la autorrenovación y también la diferenciación de estas células espermatogoniales. Sí, aunque ya se ha mostrado muchos reportes que hay casos exitosos con diferentes tipos de células madre, ya sea las embriónicas, las pluripotentes inducidas, y que actualmente se utilizan como un tipo de terapia, ya sea en la regeneración de tejidos y entre otros. Sin embargo, no existe un reporte que haya tenido un éxito para el desarrollo o la obtención de espermatozoides a través del desarrollo en un enfoque, en un desarrollo ex vitro, ¿no? Para continuar, los objetivos de este paper es poder comprobar que el efecto, o evaluar el efecto combinado de un andamiaje nanofibroso electrohilado del agar PBA, un cultivo tridimensional, en el medio suplementado con factores de crecimiento en la diferenciación de células espermatogoniales de ratón, ¿no? La metodología que trabajan ellos es primero la fabricación de las nanofibras, que son electrohilados. Como había mencionado, aunque la baja rigidez del PBA logra ser un gran óbice para la proliferación netamente de las células madre espermatogoniales, también se tiene que la capacidad de baja rigidez otorga de que este material sea altamente electrohilable, ¿no? Es por eso que utilizan un 70% de agar y un 30% de agar y un 70% de PBA, que a través de este nuevo enfoque del electrohilado se basan en tener fibras aleatorias. El siguiente es el análisis de la composición de la matriz. Una vez que tienen esta matriz, necesitan asegurarse de que la composición está homogéneo, que sus fibras son ordenadas aleatoriamente, y justo con la microscopía de barrido electrónico demuestran de que sí, es exactamente una matriz de nanofibras apiladas de forma aleatoria, y su diámetro es de aproximadamente 613 nanómetros. Y también la composición de esta matriz se corrobora a través de la espectroscopía infrarroja por transformada de Führer, donde arroja que la proporción de masas de agar y PBA están justamente entre un 30 y 70. Ahora, para el aislamiento de las células madres se basan en básicamente tres pasos, ¿no? Que son la extracción de testes, luego una segunda doble digestión enzimática para poder aislar las células somáticas de células espermatogoniales, y se tiene el aislamiento de células de espermatogonias indiferenciadas. Como ya mencioné, la población netamente indiferenciada son las de tipo A single, A pirate y A lignin. Y este es el diagrama de flujo que sigue todo el estudio, ¿no? Primero, desde el aislamiento,
desde el aislamiento de las testes y de las células espermatogoniales, se obtienen 40 individuos de edad de 3 a 6 días. Estos se los clasifica aleatoriamente en 4 grupos. El primer grupo, que es el primer grupo, que sería un cultivo bidimensional, que llegan adelante vamos a llamar como cultivo, como grupo control, y el cultivo tridimensional, la matriz que han preparado, como grupo experimental, los cuales cada uno de ellos van a estar subdivididos en 2 grupos, cada uno, entre un grupo suplementado con medios de crecimiento, que es el factor básico de crecimiento fibroblástico, y el otro factor neurotrófico de líneas derivadas de la glía, como pueden ver dentro de acá, y los otros dos sin suplementos de crecimiento, ¿no? La etapa de proliferación dura de 14 días y posterior a ello se induce a la diferenciación celular con el ácido retinoico y con esta proteína, la BMP, que es la proteína de la médula, los cuales están induciendo a estas células espermatogoniales en 2 semanas a la diferenciación. La caracterización de la población de células espermatogoniales se va a dar primero la viabilidad celular con el ensayo MTT, el crecimiento celular con una citometría de flujo, y la proliferación y la diferenciación va a ser a través de la medición de los niveles de expresión de algunos genes mediante RT-PCR. Para empezar a explicar qué es el ensayo MTT, el ensayo MTT, como bien tienen ahí MTT bromuro el bromuro, indica si el cultivo tiene que el cultivo tiene una buena actividad metabólica, y lo que está haciendo es reducir el compuesto MTT de amarillo a un color morado, que es el morado formazán. Eso se traduce a través de eso se analiza a través de espectrofotometría, y aquellos cultivos donde tengan el color morado es porque sí hay una actividad reductora y su capacidad metabólica está bien. Para la sintometría de flujo, no se tiene exactamente un marcador que pueda delimitar las células espermatogoniales propiamente dichas, pero un muy buen modelo, un buen marcador que han escogido es el marcador PLZF, que es un inhibidor de la transcripción para la diferenciación, y básicamente se presenta en la superficie de las células espermatogoniales, y las no diferenciadas como tal sería de las líneas A1, perdón, A Pirate, A Lignin. Y también mencionando de que el análisis de los niveles de expresión de genes se ha tenido a través de marcadores premeióticos, donde se tiene el gen ID4, que es un gen que inhibe la unión hacia el ADN, el gen GFR alfa, que es una de las familias de uno de los factores de crecimiento que está dentro del estudio. Otro marcador meiótico, como el complejo sinaptoténico, otro marcador postmeiótico, el TEC1, que es específicamente para la diferenciación o está involucrado en la espermiogénesis, y otro gen housekeeping como la beta-actina para poder normalizar los resultados que se tienen. Y finalmente la inducción de la diferenciación, como les había mencionado, es a través de la adición de ácido retinoico y de la proteína morfogénica de la médula para poder obtener células similares a las espermátidas, ¿no? Dentro de los resultados y la dinámica que vamos a tener de acá en adelante es que los grupos del miembro del Journal Club van a poder tener la palabra en este momento y querer explicar alguno de los resultados. Mientras tanto, yo y los moderadores del Journal Club vamos a ir dando ciertas retroalimentaciones para poder ir explicando un poco más acerca de esto. Muchas ¿Alguno gracias, del Eric, miembro del por tu gran introducción. Realmente pues, ha sido muy clara la introducción y la explicación de los métodos, materiales y métodos, ¿no? Antes de continuar con resultados, me gustaría que vuelvas
rápidamente al objetivo, porque es sumamente importante tener en cuenta cuál es el objetivo de la investigación, ¿no? Y cuáles son los resultados que se están presentando, para que todo el público, en general, algunos han entrado recién, puedan tenerlo en cuenta, ¿sí? Y luego ya pasamos a la Claro, intervención de los miembros. claro, tienen, o sea, recordando, ¿no? El objetivo del estudio es evaluar cuál es el impacto del efecto combinado que hay del andamiaje nanofibroso electrohilado de estos dos materiales, que es el agar y el PBA, ¿no? En un cultivo tridimensional, más un medio suplementado con factores de crecimiento en el desarrollo de la diferenciación de las células espermatogoniales en ratón. A ratones neonatos, específicamente. Perfecto. Entonces, por favor, miembro, ¿quién quiere hacer el primer resultado, no? Sí. A ver. Leslie, para poder... A ver, acabo de ver que levantaste la mano en físico, pero por favor trata de levantarla dentro del Zoom para que sea más rápido ubicarte. Ya estás desmuteada, si no me equivoco. Ya. Bien. Bien. El gráfico te habla de la viabilidad celular. Bien. O sea, es decir, que en este gráfico están comparando la citocompatibilidad del sistema de cultivo 2D con la citocompatibilidad del sistema de cultivo 3D en las primeras 24 horas de cultivo y las 72 horas. Pero a partir del ensayo MTT, como ya lo he explicado. Bien. Se puede observar que en cuanto a el sistema, en cuanto a las primeras 24 horas, se puede observar que el sistema de cultivo 3D tuvo una, no tuvo una diferencia significativa en cuanto al sistema de cultivo 2D. Es decir, que ambos tuvieron viabilidad celular. Es decir, pero antes de eso, ¿qué me refiero a citocompatibilidad? Me refiero a que si es que el sistema de cultivo, tanto 2D o 3D, fueron o no perjudiciales para para las células cultivadas. Entonces se puede observar que sí hubo viabilidad celular, por lo tanto, tanto el sistema de cultivo 2D como el sistema de cultivo 3D no fueron perjudiciales para las células. Por otra parte, se puede observar que en las 72 horas, de manera similar, no hubo diferencia significativa en cuanto al sistema de cultivo 3D y el sistema de cultivo 2D. Es decir, que ambos cultivos, tanto 3D como 2D, no fueron perjudiciales para las células cultivadas. Gracias. ¿No? Haciendo un resumen, independientemente del cultivo que se trate, se encuentra que existe una gran viabilidad en ambos grupos, ¿no? Tanto medido a las 24 horas como a las 72 horas. 24 horas sería desde la aparición de las primeras colonias de células madres espermatogoniales. Gracias. En la siguiente. Bueno, en esta imagen de acá lo que se hace es más bien, mediante citometría de flujo, analizar el porcentaje de las células que son positivas con el PLZF. Mientras, en esto de acá, primero en la parte que es la parte A, se ve en las 24 horas, justamente que se ve que en el medio, tanto comparando con en el medio 2D con el 3D, hay una diferencia significativa, por lo cual en el medio 3D hay un mayor porcentaje de células positivas, mientras que en la figura, en la parte B, se ve más bien que en los 14 días ya se compara también con los factores de crecimiento. Y se puede ver que, comparando, por ejemplo, a nivel del medio, con los que tienen factores de crecimiento, comparando entre el medio 3D con el medio 2D, también hay una diferencia significativa. O sea, también hay mayor cantidad de células positivas, mayor porcentaje de células positivas en el medio 3D que tuvo factores de crecimiento. También comparando, claro, también comparando a los que no han tenido los factores de crecimiento, se puede ver que también hay una diferencia que también es significativa. Entonces, en lo cual también se comprueba también que en un medio 3D hay un mayor porcentaje de células positivas, ¿no? Y también si comparas en los mismos, en los que han tenido el mismo medio 3D, pero con los que han tenido y no han tenido factores de crecimiento, se puede ver también que
también hay una diferencia que es significativa, ¿no? De igual manera, entre los mismos que han tenido el medio 2D. Entonces, con esto se ve justamente que el crecimiento de las células madres cromatogoniales se ven favorecidas, ¿no? Pero principalmente en los cultivos que tienen el medio 3D. Y también con los que tienen factores de crecimiento, que hay mayor porcentaje de células positivas. Gracias, Víctor. Claro, en este lado lo que tratan es ver cuál es el favorecimiento del crecimiento de estas células, ¿no? En ambos cultivos y también tanto en cultivos que están suplementados con medios de crecimiento como en los que no. Como son 3 puntos que están tomando del análisis de la citometría de flujo, un primer punto era con el análisis de citometría de flujo con aquella población recién aislada, ¿no? Después del primer método, lo cual han obtenido aproximadamente un 23% de células positivas para este marcador, ¿no? Como se puede ver, a las 24 horas después de la formación de las primeras colonias, se obtiene un significativo aumento de la población, ¿no? Sin embargo, como podemos observar, es mucho más pronunciada en en el medio tridimensional, ¿no? Y después de 14 días, después de toda esta semana, todo este tiempo de proliferación, se puede observar que es mucho más pronunciada en el medio 3D a comparación que los medios 2D, ¿no? Pero mucho más pronunciado en el medio 3D, en el cual obtiene los medios de crecimiento, ¿no? Los factores de crecimiento. Siguiente. A un compañero del grupo que quiera. Ya. Bueno, en la gráfica, esta es gráfica 4A. Bueno, en la gráfica A, que se mide la expresión génica por PCR, en este caso del gen ID4, en células aisladas recientemente tenemos que han expresado ID4, pero que al pasarlas, al ser sido cultivadas en un medio 2D o 3D sin factores de crecimiento, van a expresar aún más ID4. Ahora, si a esto le sumamos los factores de crecimiento aumentados respectivamente en el 2D o en el 3D, ha aumentado significativamente la expresión de este gen. Recordemos que el gen ID4 regula negativamente la diferenciación. Entonces, justamente estas células madre espermatogoniales, tienen la capacidad de, o sea, no están diferenciadas, ¿no? Al inicio, que son los primeros 14 días, que es lo que busca el autor demostrar. Básicamente es eso. ¿Explico la B también? Sí, sí, ¿O alguien? ¿Sí? sí. Bueno, de igual forma, el GFR alfa 1 se va a expresar en células aisladas recientemente y en un medio 2D sin factores de crecimiento va a aumentar, al igual que en un 3D sin factores de crecimiento. Ahora, al añadirle factores de crecimiento, se ve un aumento de la expresión de GRF alfa 1 que ha aumentado significativamente, ¿no? La expresión de los genes. Ahora, el GRF alfa 1 tiene un papel en la diferenciación, en la proliferación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que también se busca? Demostrar que las células madre espermatogoniales presentan proliferación, ¿no? Capacidad de proliferación, y el ID4 capacidad de no diferenciación, ¿no? Regula negativamente la diferenciación. Claro, ¿no? Los resultados de este cuadro nos están diciendo de que existe una alza en la expresión de estos marcadores que están involucrados en la inhibición de la diferenciación, tanto como el gen ID4 y como el gen GFR alfa 1. Y como se puede ver es que hay una mayor expresión en el cultivo 3D y que está suplementado, ¿no? Lo cual nos estaría garantizando de que se está manteniendo estas características de poder mantener una característica que permita a estas células poder proliferar.
Es importante aquí, Eric, Efraín, gracias por las participaciones. Es importante ver cómo todo esto está apuntando a que las técnicas, tanto del 3D como la suplementación, son complementarias, ¿no? De hecho, no, de momento no vemos que haya una ventaja súper significativa, por ejemplo, entre el 2D y el 3D solo, sin suplemento, ¿no? Ni en el ID4 ni en el GFR alfa, pero sí vemos que al fusionarla mejora bastante esta expresión, ¿no? Ujú. Gracias, Eduardo. Entonces, siguiente. En este punto ya pasaron las 2 semanas que se tienen para la proliferación y luego utilizan otra vez el análisis de los niveles de expresión de estos marcadores, pero después en el día 28, cuando ya se ha inducido la diferenciación en estos cultivos. ¿Algún miembro del grupo que quisiera explicar este gráfico? Mayra, Leslie, tal vez. Ya. Bien, yo explicaré. Bien. En esta gráfica, como bien dice Eric, fue después, después de 4 semanas, en el día 28, o sea, después de haber sido diferenciado. Bien, entonces, se puede observar que, en general, se puede observar que hubo una disminución de la expresión de genes luego de diferenciarse. En este caso es del gen I4. Entonces, en comparación a aquellos grupos que no fueron diferenciados, se puede observar que hubo una mayor, no hubo significancia estadística, no hubo una diferencia significativa en cuanto a la disminución del sistema de cultivo 3D con el sistema de cultivo 2D. Sin embargo, se puede observar que el sistema de cultivo 2D, el sistema de cultivo, 3D, tuvo una expresión menor de Génesis 4. Por otra parte, aquellos cultivos, sistemas de cultivos que fueron inducidos con factores de crecimiento, se puede observar que el sistema de cultivo 3D, específicamente el sistema de cultivo 3D que fue inducido con factores de crecimiento, tuvo una más baja expresión de gen I4 con respecto a lo que está implementando en realidad lo que es aquellos expresión de genes, pero antes de la diferenciación. Es decir, que los factores de crecimiento, los factores de crecimiento hacen que la expresión de genes sea menor, en realidad. ¿No? Eso es básicamente lo que es. Ok, gracias. Para poder recalcar, lo que se utiliza acá es medir la expresión relativa de los genes, ¿no? Teniendo en cuenta los datos anteriores, ¿no? Que serían estos, los que se han medido ya durante la proliferación. Como se tiene con comparación de esos datos, se obtienen que cada uno de ellos son un 100%, ¿no? Es por eso que a partir de ahí se saca un porcentaje relativo. Y se puede observar, como propiamente dijo mi compañera, que el medio diferenciado con suplementos es el que obtiene menores reducción en el nivel de expresión, tanto que se expresaría en 40 veces menos a lo que fue durante la proliferación, ¿no? Okay. El siguiente. Este también es del marcador premeiótico, pero es del GFR alfa. ¿Algún compañero? Ya. Bueno, con respecto a esta gráfica, que quizás pueda parecer un poco contradictoria con la anterior porque ambos son marcadores premeióticos, se supone que deberían tener la misma tendencia, pero
citando a las anteriores referencias, podemos decir que no hay un marcador específico para las líneas espermatogoniales, como a pair, a line, a single. Así que, bueno, como dije citando, el marcador jefe alfa 1 va a tener preferencia por a pair, a la line, que bueno, que si seguimos esa tendencia, bueno, esta tendencia nos lleva a la diferenciación, con lo cual no habría una contradicción. Bueno, ya, con respecto a la gráfica, ahora sí, para explicar, podemos ver que, bueno, se va a comparar dos tiempos. Antes de las células en los medios 2D y 3D, algunos con medios con la suplementación de los factores de crecimiento, algunos con la suplementación antes de la diferenciación y después de la diferenciación. Y podemos ver una tendencia a que, bueno, se va a expresar más el marcador jefe alfa 1 en el medio que está diferenciado en 3D y con la suplementación de los factores de crecimiento. Con respecto al medio en 2D, que no ha sido suplementado con los factores de crecimiento y antes de los 28 días. Y claro, se ve una diferencia significativa entre en las que usaron factores de crecimiento y, bueno, sobre todo esta de aquí, que es de 142 veces, hablando cuantitativamente. Ok, gracias. Efraín, ¿le puedes otorgar el audio, Efraín, por favor? Justamente como mencionaba Mayra, a diferencia del ID4, que es un marcador específico para células madre no diferenciadas, el GFR alfa no solamente se encuentra en células madres no diferenciadas, sino que también se encuentran en las células madres diferenciadas. Estaba leyendo en otros artículos. Por lo tanto, al darse la disminución en, ¿cómo se dice?, en cada uno de los medios diferenciados, sea 2D, 3D, con o sin factores de crecimiento, también se va a contar las GFR alfa de otras células diferenciadas. Por lo tanto, se ve el resultado que parecería contradictorio, ¿no? Eso sería para acotar. Gracias. Gracias, muchachos, por estar acá haciendo la comparación. Sería bueno, Eric, que cambies, ¿no?, la anterior para que se pueda ver cómo la tendencia va disminuyendo, como acá se ve, versus la otra que va aumentando, ¿no? Ahora, igual, creo que no se ha comentado con tanta fuerza, lo importante realmente aquí es que baja. En cualquier caso, independientemente de la tendencia, la expresión relativa baja, lo cual indica justamente que se tiende a esta diferenciación. Ciertamente, acá podremos interpretar de que es más efectivo el 2D sin factores de crecimiento, pero tampoco es exacto, ¿no? Porque justamente es el detalle de tener varios marcadores y no tener ninguno realmente súper específico, ¿no? Sí. Gracias. Y con el siguiente, que sería el marcador meiótico, CIP3. Bueno, en este caso ya a nivel, ya después de 4 semanas, se emplean ya marcadores, bueno, el marcador meiótico SIGP3, el cual justamente, como se ve en la figura de acá, va a haber una mayor expresión génica de parte del medio 3D que tenía los factores de crecimiento, ¿no? Ya diferenciados, ya que comparado con el medio 2D va a ser 30.9 aproximadamente veces más expresable. Y justamente también a diferencia también de los medios que no tienen factor de crecimiento, en los cuales también la expresión génica es mucho más baja. Entonces, lo principal acá mayormente es ver que en el medio 3D con el factor de crecimiento y las células ya diferenciadas es donde hay la mayor expresión génica, ¿no? Usando el marcador meiótico SIGP3. Ok, gracias. Sí, básicamente eso, ¿no? Que
que justo en el cultivo diferenciado tridimensional con medios suplementados es el que posee una diferencia significativa con respecto al otro medio suplementado, ¿no? Lo cual nos estaría traduciendo de que efectivamente este cultivo está ejerciendo una capacidad de poder diferenciar, de que estas células pueden diferenciarse dentro de este medio, ¿no? Y el siguiente que sería con automarcador postmeiótico, el TEC1. Bueno, básicamente es similar al anterior, como pueden ver la tendencia. También nos estaría dando la misma información, ¿no? De que el medio tridimensional diferenciado con medio suplementado tiene muy buenas características para la diferenciación dentro de estos cultivos, dentro de este tipo de células, ¿no? Bueno, esos son todos los resultados. Ahora, con respecto a las discusiones, como se habrán dado cuenta, los resultados no poseen otro tipo de comparaciones, ¿no? Comparaciones, no sé, como de estructurales, con técnicas inmunohistoquímicas, y solamente hace la comparación con un perfil de expresión de genes, ¿no? Por lo cual los autores dicen de que aunque sus conclusiones sean solamente en base de este perfil de genes que se analiza, se necesita más estudios para poder complementar esta información, ¿no? Si ya, lo único que garantizan es de que un cultivo tridimensional hecho de agar y PBA con medios de crecimiento te facilita así a la autorrenovación, a la proliferación de estas células e incluso a la diferenciación, ¿no? Lo cual llegaría hasta una etapa previa a un espermatozoide realmente, hasta espermátide, mejor dicho. Como Perfecto. dicen también, ok, Démosle un poco la palabra también al resto de miembros, ¿no? Porque definitivamente hay mucho que podemos discutir. De hecho, tenemos acá claro. diferentes moderadores. Me gustaría también oír un poco a CC, que es alguien que ya ha trabajado en este tema, y creo que sería muy interesante un poco su opinión sobre el artículo. Bueno, muchas gracias. Primero quiero felicitar la iniciativa de este grupo para el estudio de un campo tan interesante como las células madre, y además el entusiasmo de gente tan joven que desde ya está queriendo incursionar en estas tecnologías tan interesantes y con nuevas perspectivas cada día, ¿no? Bueno, en primer lugar, sí, es cierto, ya en el laboratorio de fisiología de la reproducción se ha trabajado con el aislamiento, la proliferación, e incluso se ha iniciado la diferenciación en células madre en el campo en el que nosotros estamos incursionando, que es en el área de los camelios sudamericanos, ¿no? Incluso Cecilia también es parte de nuestro grupo de trabajo y ha trabajado en el área de las células madre. Y bueno, en realidad, viendo el trabajo que están ustedes presentando, quisiera poder de todas maneras mencionar y resaltar el hecho de la necesidad y la evolución de la construcción de nuevos materiales en el cultivo o para el cultivo de las células. Nosotros hemos trabajado con el aislamiento en placas, ¿no? Con diferentes tipos de medios, y utilizamos el medio DIMEN, el medio STEMPRO, donde hemos observado que existen resultados bastante similares, aunque el STEMPRO tal vez tiene una mejor, un mejor resultado, aunque no tan significativo. En el caso de este paper utilizan el DIMEN, ¿no? Resaltar que el modelo biológico es importante, ¿no? Porque cada especie tiene sus propios requerimientos, tanto moleculares
como a nivel de nicho, que también es otro tema importante que han resaltado. Esta circunstancia del nicho es un caso muy particular, porque nos indica que la célula o los cultivos celulares no solamente dependen de su genética y de requerimientos mínimos. Incluso hasta podríamos indicar hay un proceso o hay una influencia casi ecológica también en el desarrollo de los cultivos celulares. La interacción, el medio, el contexto en el que está una célula, en realidad es importantísima para su futuro, para su propia renovación y para su diferenciación. Ahora, en el caso de estos nuevos materiales, es interesante reconocer que el cultivo 3D lo que está posibilitando es un mayor contacto de las células, ¿no? Algo que no se permite o no es muy extendido en el caso del cultivo 2D, donde simplemente hay una placa general, ¿no?, extendida para el contacto y el asentamiento de las células. Y eso aparentemente tiene o es lo que brinda, la ventaja que brinda este nuevo material, en el que se puede producir unos armazones especiales, ¿no?, que están sostenidos también por el agar, ¿no?, el armazón del polivinil alcohol, y eso favorece el contacto celular. Si ustedes observan tal vez en un corte, por ejemplo, de los túbulos seminíferos, van a observar que si bien la proliferación se da en la periferia, la diferenciación requiere íntimamente del desarrollo a nivel del espacio, ¿no? De hecho, la producción y la meiosis se genera hacia la luz de los túbulos seminíferos y en contacto directo con las células adyacentes y de Sartoli. Entonces, aparentemente este es el factor interesante e importante que induce la meiosis más que los procesos o adicional a los procesos químicos y de reconocimiento a través de los receptores para la inducción de la meiosis, ¿no? Entonces, me parece que ese es el principal aporte de este paper en relación a reconocer cuál es la importancia, aun cuando no es la única, porque como se han podido dar cuenta, la presencia de los factores de crecimiento es necesaria, ¿no? Como lo había mencionado también Eduardo, es un proceso sinérgico. Entonces, pero que que requiere necesariamente la conjunción de todos estos factores, de tal manera que si uno falta, la proliferación y la diferenciación va a ser muy, muy baja, ¿no? Bueno, eso para sentar un poco las bases de lo que ustedes también puedan reconocer a la hora de analizar este paper y otros relacionados con la diferenciación, que también es un proceso complejo, ¿no? Ya tenemos varias etapas. La proliferación en sí misma tiene sus requerimientos y la diferenciación también. Ahora yo les dejo en el campo también para que ustedes puedan discutir y traten de tal vez evaluar y argumentar entre ustedes por qué el factor de crecimiento, siendo el mismo, produce eventos tan distintos en momentos tan diferentes, como el momento de la proliferación y el momento de la diferenciación. Muchas gracias, definitivamente una gran intervención. Y igual, chicos, pueden probar, antes de continuar, perdón, si ya pueden quitar sus mute, o sea, técnicamente yo ya los liberé, ¿sí? Ya, perfecto, creo que Víctor ha podido, entonces todos pueden, continúen por favor, de la manera más libre de la discusión. Bueno, yo quería también resaltar algunas cosas considerando a lo que es las innovaciones que podría haber con lograr la diferenciación, lo que es un medio in vitro. Y no solamente eso, sino que a diferencia de los otros estudios que yo he leído, por ejemplo, han logrado, sin utilizar, por ejemplo, organoides y sin utilizar ningún tipo de sustento de otras células, han podido, entre comillas, porque aún necesitan bastantes estudios para poder comprobar esa capacidad de diferenciación, poder lograr que estas células puedan diferenciarse en gran proporción in vitro, lo que también nos ayudaría a que este cultivo sea más estable y más reproducible, en otra vez, porque utilizar, como ustedes saben, organoides o puede ser
células de sustento, esto podría hacer que entre experimentos pueda variar los resultados. Entonces, teniendo algo más constante, esto podría ser mucho más replicable para poder que llegue en última instancia, ¿no?, a lo que se quiere, que es la clínica. Ahora, para un poco seguir discutiendo con la parte de la pregunta que soltó el profesor CC sobre cómo es que estos factores, ¿no?, que son básicamente los mismos, pueden generar lo que es la proliferación en la parte de lo que es el principio del cultivo y luego la diferenciación. Y bueno, lo que yo pienso es que es una interacción de varios factores. Como ustedes recordarán, para lo que es ya la diferenciación, aparte de los factores de crecimiento también, que se utilizaron también, se agregaron lo que es factores de diferenciación, que ellos fueron los que en conjunto hicieron ya que se produzca en sí el comienzo de lo que es la espermatogénesis, ¿no?, que estábamos viendo. Muchas gracias, Ceci. No sé, chicos, si ustedes quieran poner algún tema sobre la mesa para empezar a discutir alrededor de ello. Habían diferentes preguntas en nuestros grupos de WhatsApp internos, ¿no?, sobre, por ejemplo, qué pasaba con el material, si es que habían otros diseños, otros modelos que también servían, o un poco más, habían preguntas hacia Perú. Recuerda que tenemos acá a CC, que trabaja en el tema en Perú, entonces, no sé, aprovechenlo, por favor, metan un tema y empecemos a discutir, porque en verdad el artículo da para mucho, sobre todo de cara a la parte, digamos, aplicada. No estamos nada cerca de aplicarlo, entonces, ¿qué pasos podrían faltar o deberían seguir para poder llevarlo realmente a tener una terapia con respecto a ello? O, por otro lado, igual, o sea, a ver, la discusión está amplia, por favor. Antes de imponer un poco Claro. temas nosotros, propongan ustedes, chicos. Sí, por ejemplo, también hablar a qué pacientes se tendría que recurrir a esta técnica en última instancia, ¿no? Porque sabemos que el cultivo en sí de células es algo costoso, entonces, ¿cuándo se llegaría ya a este extremo, ¿no?, de tener ya como última instancia lo que es tratar de diferenciar, inclusive in vitro, lo que es las células madres espermatogenesis? ¿Qué piensan? Yo también quisiera mencionar una posible, bueno, ya no suena ciencia ficción, pero es, si bien la diferenciación en la parte incluso de la espermiogénesis, ¿no?, para que se produzca el desarrollo del acrosoma y el flagelo, aún está en investigación, la producción espermática también ha sido importante en relación a los xenotransplantes, ¿no? Es que un poco también nos indican la importancia y la necesidad de un ambiente cercano a las condiciones de los animales, el ambiente biológico. Por eso es que se trasplantan tejidos en los testículos incluso de otras especies. Entonces, eso también sería interesante que ustedes lo reconozcan y lo inserten dentro de esta discusión de la diferenciación o de la necesidad de los factores para la diferenciación de las células espermatogoniales. Bien, sí, es muy interesante. Bien, pero con respecto a la pregunta que dijo el profesor C, ¿cómo es que es diferente en la proliferación y la diferenciación, ¿no? Yo tomo lo que dijo Cecilia, ¿no? Que eso depende de las interacciones, porque si bien en la diferenciación se utilizó factor BMP4 y el ácido retinoico. Bien, pero el BMP4 tengo entendido que suprime los genes somáticos. Entonces, pero estos genes somáticos, ¿cuáles son? Por ejemplo, el GNDF, que es un factor de crecimiento, y el cual está relacionado con el GFR alfa 1. Entonces, yo tengo esa idea, ¿no? Que entiendo eso, que si bien al inducir la diferenciación, esa diferenciación va a llevar a cabo que esos genes, factores de crecimiento, puedan ser suprimidos. Por lo tanto, ya no va a una proliferación, sino una diferenciación. Claro.
pero ya, la pregunta iba a por qué los mismos factores producían efectos distintos, o sea, qué ocurría, ¿no? ¿Se refiere, por ejemplo, al GFR alfa 1 y al IT4? ¿Por qué son diferentes? No, claro, al factor fibroblástico y al factor glial, o sea, ustedes han visto que en el prolifera muy bien, pero también lo utilizan luego de inducir la diferenciación y diferencia muy bien, ¿no? Entonces, y están utilizando las mismas sustancias. Entonces uno diría, voy a utilizar estos factores de crecimiento, lo coloco y si ha proliferado, entonces cuando lo induzca también va a proliferar, pero no es así. Al contrario, lo que produce es voltear un poco la tuerca y en este caso ahora inducir la diferenciación, ¿no? Y eso es lo que había yo planteado, ¿no? Como para que ustedes puedan discutir. Profesor, justamente era, creo que el punto más difícil, porque los factores de crecimiento aumentan la expresión de genes en células que no se han diferenciado, que son propios, como el ID4, pero al momento de diferenciarlas como genes BMP4, el BMP, entonces también aumentan, ¿no? Entonces, ¿por qué se ve que aumenta genes de células no diferenciadas y de células diferenciadas? Entonces, estoy leyendo, pero no encontré información, y al final lo que concluyo era que el factor de crecimiento aumenta la expresión de genes en sí de la célula. O sea, la célula tiene el gen alfa en ese momento y el factor de crecimiento supongo que aumentará más la expresión de genes alfa. Si tiene beta, aumentará beta. ¿Podría ser eso? Claro, o sea, bueno, en realidad la maquinaria para poder inducir los diferentes procesos es sumamente compleja, ¿no? Incluso se desconocen muchas de las vías intermedias por las cuales se produce digamos, el proceso final de cada uno de estos eventos, es definitivo. Pero hay que, de todas maneras, reconocer y recordar, como en el caso de las hormonas, por ejemplo, ¿no? Ustedes utilizan la acetilcolina para una unión neuromuscular y excitar sus músculos. Pero la acetilcolina también lo utiliza el sistema nervioso autónomo para, al contrario, en otros órganos producir una relajación, ¿no? Entonces, como la misma sustancia produce efectos distintos en órganos distintos. Entonces, hay un efecto un poco es un fenómeno un poco, le ponen entre comillas, ¿no? También la misma llave, pero diferente cerradura, ¿no? O sea, los que reciben la orden, por más que la inducción sea la misma, por el mismo factor, por una cuestión de ahorro a nivel de la naturaleza, es importante que las vías diferentes o que reciben, o en tu caso, por ejemplo, el nivel regulador a nivel del ADN es distinto a la hora de los diferentes procesos en los que unos de ellos empiezan a ser más receptivos para determinadas moléculas como estos factores de crecimiento, mientras otros dejan de serlo debido a la inducción, por ejemplo, a través del ácido retinoico. Profesor, eso podría estar relacionado también a que dentro de estos cultivos no se tiene una población uniforme de estas células, ¿no? Ya que al comienzo se tiene células solamente de las de tipo A y previamente pueden ser tipo A single, y posiblemente son estas células las que tienen más provecho de los factores de crecimiento que las células precursoras, que serían como las alignas, que utilizarían en sí mismo los factores de diferenciación para el desarrollo, ¿no? Bueno, claro, en parte sí, ¿no? Pero igual las células, digamos, espermatogoniales iniciales, ¿no? La AS, las single, por ejemplo, también pueden recibir o pueden ser inducidas por estos factores de crecimiento, ¿no? Solo que, por ejemplo, cuando pasan a otra etapa, la recepción de estos factores de crecimiento induce otro tipo de vías, ¿no? Digámoslo así. Okay. Claro, ahí hay un punto interesante porque realmente no tenemos un cultivo homogéneo, ¿no? No en ningún momento se ha desarrollado la tecnología o se ha buscado realmente tener solamente un estadio de célula espermatogonial.
De hecho, tenemos ese defecto inclusive en que no existe un marcador específico para una y por lo mismo no hemos podido hacer este aislamiento, ¿no? Definitivamente, como ya mencionas, cada molécula puede tener un efecto que varía de acuerdo a quién estamos aplicándola y en este caso, en qué momento. Porque hay que entender también que son consecutivos, ¿no? No es que tengamos en nuestro cultivo un acero neuronal, no es el caso. Pero sí tenemos diferentes estadios de la evolución de las líneas celulares, ¿no?, espermatogénicas. Pero bueno, ahorita tenemos también la intención de participar de una de las asistentes libres, así que vamos a darle la palabra a la magíster Nicole para que pueda comentarnos su pregunta o comentario. No sé si puedes, yo ya te desmuteé, puedes ponerle tú también el desmuteado, por favor. O si prefieres, puedes escribir la pregunta para también poder leerla, como prefieras. Rayos, aparentemente tiene problemas de internet, se salió. Bueno, nada, entonces en todo caso luego vemos qué es lo que deseaba participar. Y continuamos un poco, ¿no? Un poco yendo realmente al resultado, ¿no? Al asunto. ¿Cómo creen que ha sido esta prueba? ¿Lograron cumplir el objetivo, muchachos? ¿Qué opinan sobre eso? Como el propio artículo menciona que la línea germinal que pudo obtener fue hasta espermátides, y sin embargo aún se necesitan mayores estudios para poder comprobar si es que estas espermátides son funcionales, como estudios de morfología y entre otros marcadores, ¿no? Claro, son resultados bien preliminares, es decir, bueno, bien experimentales en sí, básicamente basados en lo que es la expresión de genes. Como dice John, se tendría que haber visto si siquiera morfológicamente ha habido un cambio, y no solamente eso, sino ver si ya al final, si lo que quieres es obtener en sí espermatozoides y espermatozoides que puedan fecundar, de repente hacer una prueba in vitro en cuestión de si tiene la capacidad de fecundar ovocitos, por ejemplo, lo que es la prueba de zona. Entonces, le falta mucho, ¿no? Si es un resultado bueno, es un resultado que nos da esperanza, que nos dice, sí, están yendo por buen camino, pero se tendría que hacer muchos estudios para comprobar esta eficiencia en lo que es la diferenciación. Claro. Igual destacar lo que propiamente dice el artículo, que hay las dos ventajas que destacan, ¿no? Que por un lado el cultivo 3D, porque al final ellos lo que están evaluando principalmente es esto, ¿no? La innovación no son los factores de crecimiento, que definitivamente son sumamente importantes, pero esa no es la innovación, sino es justamente este 3D, este medio 3D de PBA, ¿no? Entonces ahí destacan en el mismo artículo dos puntos, que es que no hay una pérdida de las células tras cultivarlas propiamente, no es que tarde en adaptarse y que por lo tanto sea un problema en sí el cultivo. Y por otro lado también dice de que este tejido 3D no estaría dependiendo de la célula de Sertoli como sí ocurre in vivo, ¿no? Lo cual es especialmente valioso porque claramente tener un cocultivo tiene sus propias complicaciones. Y digamos es mucho más escalable si es que se puede tener, como en este caso, un cultivo 3D que tenga una buena potencial para viabilidad, 1, que permita la proliferación, 2, y que permita la diferenciación, definitivamente es algo valioso. No obstante, como ya menciona Cecilia, estamos lejos aún de que esto sea aplicable, y habrían varias pruebas que se pueden tener en cuenta, ¿no? De hecho, inclusive, o sea, seguimos en el estado preclínico en modelos animales, y la pregunta va a seguir siendo, ¿y cómo saltamos a los modelos humanos? ¿No? O sea, ¿cómo vas a probar que un espermatozoide puede fecundar en humanos? Eso es, ¿qué tan ético es? ¿Qué tan viable es, ¿no? Por ejemplo. Claro, justo como estabas mencionando, y una de las preguntas también de uno de nuestros participantes, José Luis, dice, si es que
este enfoque sería útil para todos los tipos de pacientes azospérmicos. En primer lugar, como dice el mismo paper, este es como una especie de trampolín para que los futuros diseños de terapias puedan ser tratados específicamente para pacientes azospérmicos, ¿no? Sin embargo, los pacientes azospérmicos son por diferentes razones, ¿no? Las causas son múltiples, entre algunos que como varicocele, tal vez corte de los tubos seminíferos. Sin embargo, si es que hay algún problema entre pacientes cuyo túbulo seminífero no permite la expulsión de estos espermatozoides, a mi parecer, en ese lado no sería tan viable. Pero bueno, lo que busca este estudio en sí sería obtener espermatozoides in vitro, así que en ningún momento se tendría que volver a poner las células madres o ya espermatozoides en el individuo, ¿no? que sufre de azospermia. Otro punto importante es que, como dice, puede haber bastantes razones que se puede generar la que es la azospermia, y yo creo que una de posiblemente que no se podría ocupar esa técnica, que sería que no se puede obtener lo que es células madres espermatogoniales del paciente, o sino que la razón de por qué no se haya dado, no produzca este individuo espermatozoide sea una mutación genética que esté justamente alterado lo que es esta parte de lo que es la diferenciación. Entonces, si in vivo, tampoco in vitro, se podría lograr por ningún motivo, ya que justamente hay una mutación en esta célula. Tendría que, en estos casos, de repente utilizar otras técnicas para restablecer lo que es el estado normal, esta posible mutación que podría tener, y luego recién poder obtener espermatozoides, y eso ya implicaría otras cuestiones éticas en bueno, que ya sí vuelan un poco sobre corrección genética y todas esas cosas, ¿no? Pero yo creo que sería una técnica que se podría utilizar en cualquier individuo, básicamente, donde se pueden obtener células más espermatogoniales normales, es decir, buenas y que puedan desarrollarse espermatozoides. Claro, hay que entender de por sí que la terapia propuesta o las aplicaciones propuestas no son innovación de este artículo. La parte innovadora del artículo es justamente la del medio 3D, pero ya se vienen cultivando células espermatogoniales en el medio 2D, de tal manera que incluso se puede decir que, digamos, el grupo control en todo momento fue el medio 2D, porque ya o sea, hay bibliografía que claramente se ha venido cultivando, pero no con la eficiencia que uno desearía, ¿no? Digamos, para escalar este proceso y tenerlo ya de una manera rentable y obviamente, sobre todo, segura, ¿no? Pero bueno, definitivamente. Mayra, creo que estás queriendo hablar hace un rato, pero no logro desmutearte. Por favor, continúa. Yo tengo una pregunta. Bueno, no sé si está relacionada a lo que han dicho con ustedes, pero bueno, el artículo en última instancia habla de un tratamiento para la zoospermia, y yo tengo entendido que desde el 2013 el Instituto Nacional Materno Perinatal está apoyando con este tipo de tratamientos basado en este fundamento, como inyección intracitoplasmática de espermatozoides, fertilización in vitro. Así que mi pregunta sería, ¿cómo puedo hacer que este experimento llegara hacia una terapia, o si es factible eso? Porque, bueno, ya se da en ese tipo de tratamientos ahí. Bueno, en primer lugar, aún estamos lejos, como ya venimos repitiendo un poco, definitivamente. Es más, justo acabo de leer que una pregunta hablaba, que acaban de ponerla sobre, o sea, que, ok, se logró la diferenciación, pero acá hablas de las espermátides, que no se vio un análisis de la distribución normal de cromosomas. Y es cierto, o sea, deberías tener muchísimos puntos de control para poder, antes de intentar fecundar un óvulo, decir, bueno, acá todo parece que está bien, podemos proceder sin mayor riesgo, o al menos riesgo aparente, porque siempre va a haber un riesgo cuando pruebas algo nuevo, de que algún defecto, enfermedad o situación se presente, ¿no? De todas maneras, estamos
O sea, la idea de hacer un cultivo 3D es beneficiosa porque tratas de asemejar más el nicho. Entendemos de que realmente en la vida, en los seres vivos, no se cultiva en plano. Y asemejar los nichos es algo muy valioso porque no todo está dicho por la genética, e inclusive las propias interacciones, digamos, puestas en la molécula, pero quizá la forma como llega físicamente en contacto con las células no es la misma. O sea, hay varios modelos. Por ejemplo, para el cultivo de células beta pancreáticas productoras de insulina, necesitas esta tridimensionalidad, el contacto directo con otras células para poder lograr su diferenciación lo más cercana a la realidad, ¿no? No es nuevo este concepto de tridimensionalidad, de nicho y demás. Para poder llevarlo, por ejemplo, a una política pública, a una aplicación, pues tanto en Perú como en el mundo, pues primero tendrías que ir sorteando todos estos puntos de control. Obviamente tendrías que ir pasando del modelo de ratón, que es un primer modelo preclínico, probablemente saltar a cerdos, quizá a monos, hasta que con toda la seguridad del caso, ¿no? Con mayores controles, poder decir, bueno, ahora sí podemos saltar a un modelo clínico, ¿no? O sea, a humanos. Y todo esto sigue siendo a nivel de meramente laboratorio, de experimentación, ¿no? No es una terapia aplicada aún que puedas poner en una institución del Estado, por ejemplo. O sea, estamos lejos todavía, pero si todos estos procesos se van cumpliendo con éxito, sí que se podría pretender, ¿no? De momento, no digamos que esto es bastante futurista aún. Estamos hablando únicamente del cultivo 3D, así que a la vez tendrías que tener, pues, la manera de generar o sea, el PBA con el porcentaje y todo esto, sea generarlo tú o que ya sea comercial para poder comprarlo y cultivar en él, ¿no? O sea, hay varios detalles que son más bien técnicos, burocráticos, pero digamos los que más nos importan a nosotros son los científicos, que en primer lugar está asegurar la seguridad de este proceso, ¿no? Antes que otra cosa. No sé si algún otro moderador quiere añadir algo. Claro, y por ejemplo, esta parte de lo que es puntos de control también se relaciona mucho con una pregunta que acá pusieron sobre el periodo de diferenciación, si puede generar algún tipo de mutación en el genoma del futuro espermatozoide y que impide la viabilidad de uso. Sí, es decir, necesariamente tanto el cultivo de células madres como posteriores diferenciaciones en sí tienen el riesgo de poder generar inestabilidad genómica al final es algún tipo de mutación. Por lo cual, es necesario de que se tenga bastantes puntos de control de ver en qué estado está tu cultivo, ¿no? No solamente en si está marcando los marcadores que tú quieres de células madres, por ejemplo, en el proceso de proliferación, sino también en qué estado está el cromosoma, si los cromosomas de estas células, si hay inestabilidad, si hay reordenamientos, obviamente que si ya se proceden reordenamientos, este cultivo se tendría que descartar. Y no solamente, sino también, por ejemplo, es necesario evaluar genes de apoptóticos o genes cancerígenos. Claro, con respecto a la pregunta que se mencionó, bueno, dos aspectos. Lo primero es que si bien la aplicación en este momento no es tan directa, por ejemplo, ya se está extrayendo, por ejemplo, en niños que tienen cáncer, ¿no? Y que posiblemente van a perder por la quimioterapia algún problema, entonces en ellos ya se está extrayendo parte de las células espermatogoniales para cultivarlas. Ahora, no se está diferenciando, pero se puede volver a inyectar, ¿no? Luego de que la persona ha superado este problema, ¿no? Como una especie de trasplante, ¿no? Ahora, y otra cosa, es importante en este caso, este paper, en el hecho de que haya obtenido una gran cantidad de digamos, espermátidas, ¿no? Porque si bien ya no se produce todavía el espermatozoide, la espermátida ya ha pasado por el proceso de meiosis. Y entonces sería teóricamente posible, como ya se está viendo, por ejemplo, en algunos modelos, inocular esta espermátida por medio de inyección intracitoplasmática en un ovocito, puesto que no necesitamos, mediante esta técnica, que haya un flagelo o un acrosoma, ¿no? Teóricamente, digamos, por ahí también podría ir el avance próximo en relación a la aplicación de, por ejemplo, esta técnica que ha mencionado este paper, ¿no? Muchas gracias, muchachos. Grandes aportes. Ahora sí podemos leer la pregunta de Nicole, que nos dice,
si el mantenimiento de los cultivos 2D y 3D son similares o es que hay alguna dificultad añadida en el 3D, ¿no? Si alguno de los miembros quiere responder al respecto de lo que ha podido leer en el artículo sobre la técnica propiamente. Bueno, en realidad las condiciones tanto en el grupo experimental como en el grupo control fueron las mismas, ¿no? Sin embargo, el tratamiento que le daban era diferente, como añadir factores de crecimiento y solamente eso. Sí, entiendo también que no hay una dificultad añadida, probablemente el sembrado podría ser diferente al momento de sembrar, pero una vez que ya estás, que en el cultivo, pues es lo mismo, no hay que no se menciona ningún paso adicional, ¿no? De todas maneras, Segura tiene su propia maña y eso ya uno lo ve cuando hace propiamente el protocolo, ¿no? Porque hay que decirlo, aunque no todo esté especificado, suele haber alguna que otra pequeña diferencia, pero no debería haber ninguna dificultad grande añadida, en todo caso. Luego tenemos otra pregunta, sí, otra pregunta de Brian que comentaba sobre si por factores genéticos, o sea, si hubiese algún defecto de este tipo, ¿no? Serviría esta metodología. Y en principio no, porque no estamos haciendo una edición génica para corregir este tipo de defectos, ¿no? Es básicamente pretendiendo de que la genética de estas líneas espermatogoniales esté sana, ¿no? Bueno, continuando, vaya, tenemos varias preguntas, me gusta esta interacción. Por ejemplo, Tatiana nos pregunta, ¿el periodo de diferenciación puede generar mutaciones en el genoma del futuro espermatozoide que impida la viabilidad de su uso? O sea, propiamente el protocolo de diferenciación tendría este riesgo. Es algo que tendríamos que evaluar, ¿correcto? No hay ningún indicio de que vaya a generarlo, pero de todas maneras tienes que asegurarte que no lo genere previamente, ¿no? Más bien esta pregunta iría para el profesor CC, o sea, ¿cuáles son las posibilidades de que existan mutaciones dentro del genoma de un cultivo de células madre? Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que el comportamiento de las células madre es un comportamiento, digamos, homólogo al de las células cancerígenas, ¿no? Es decir, tienen la posibilidad de una autorrenovación y una continua reproducción, ¿no? Ahora, la cuestión es que cuando se induce en las células que tienen esta posibilidad, la diferenciación, en el caso de las células madre, espermatogoniales, cambian la posibilidad de poder reproducirse, ¿no? Dejan de reproducirse y empiezan a simplemente dedicarse al cambio, a la diferenciación, ¿no? A la meiosis, y por lo tanto, en teoría, deberían dejar de producir más células, ¿no? A excepción de, obviamente, de las células producto de la meiosis. Entonces, ahí debería haber un control mucho más rígido, pero siempre, obviamente, hay un pequeño riesgo de que algo se salga de control porque los mecanismos bioquímicos y moleculares todavía no están completamente entendidos. Entonces, podría haber algún factor ahí que se esté pasando y tendría que hacerse, obviamente, un seguimiento constante a ver si estas células se mantienen. Pero en todo caso hay un control ya por medio de la meiosis para parar un poco el proceso de la producción de mutaciones que produzcan, por ejemplo, células cancerígenas. Muchas gracias, profesor. Más bien, justamente, Eduardo, sí, ahí hay una pregunta, después de la pregunta de la viabilidad, con respecto ahí dice que en el paper se comenta que hay 0.2 a 0.3%, ¿no? Sí, es así, pero en general en adultos, ¿no? En adultos, por ejemplo, nosotros o los mamíferos tienen esa producción porque obviamente el resto de células o son células diferenciadas o células Leydig, basales, de Sertoli, todas ellas, también forman parte, ¿no? Pero justamente por eso es que hay dos cosas. Uno, en el paper y en general utilizan animalitos, ¿no? Recién nacidos, porque en ellos la producción de células espermatogoniales, la proporción es mayor,
y por otro lado, por eso también sirve el cultivo de proliferación, porque para que aumente la cantidad de células, no sea 0,2%, sino sea mucho mayor, y a partir de ellas recién diferenciarla. ¿Cuál es la cantidad más o menos que en alpaca se lograba conseguir? Sé porque trabajamos con adultos, ¿no? Sí, era similar también, ¿ah? O sea, no pero era mayor que esto, era más o menos 1.5, más o menos oscilaba, y cuando nosotros lo proliferábamos, proliferó hasta 12, 15% más o menos. Porque, por ejemplo, acá los porcentajes que se obtienen son altísimos, ¿no es cierto, John? Obtiene algo de 70 hasta 90, creo, Sí. por ciento de células madre, y eso también podría ser por la razón de que utilizan neonatos, ¿no? Es decir, Exacto. Ratones Exacto. bebé. Sí. De hecho, por eso es que a veces también estábamos buscando la posibilidad de repente de tener animales, por ejemplo, que a veces los castran a temprana edad, en fin, ¿no? Los gatitos, los perritos, esos materiales tienen mucha mayor posibilidad de producir un cultivo que, por ejemplo, un animal ya adulto, por la proporción y la viabilidad de sus células. También está preguntando qué modelo animal sería el más adecuado para usar, para poder acercarnos a concluir algo parecido en los humanos. Hay otro artículo que básicamente es lo mismo o bastante parecido al que hemos tratado hoy, pero que es en cerdos, que trata sobre el mantenimiento, la proliferación y la diferenciación, ¿no? Entonces, creo que en tanto en modelos murinos como en cerdos, buscan un potencial terapéutico en humanos, ¿no? En cambio, si fuera en vicuñas o en alpacas, creo que mencionó el profesor, sería un fin comercial al que estarían buscando. Claro, pero hay que tener en cuenta que si bien el murino, el ratón es un animal que se utiliza como modelo, ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de la reproducción, que el caso del ratón es bastante especial y distinto al humano, tanto en interacción gamética y en otros aspectos. Entonces, un poco que empieza a moverse este paradigma de que todo lo que podamos probar en ratones va a poder servir para humanos, porque por lo menos a nivel de la reproducción y de la embriología, hay algunos aspectos que no son tan iguales, y tal vez simplemente el ratón sea un camino, pero no es absoluto como modelo total para la aplicación. Pero sí es una ayuda tremenda para poder reconocer, por ejemplo, la viabilidad de la técnica. Pero de repente los protocolos o incluso el tipo de factor de crecimiento podría variar. Claro, y justamente se menciona que no están dilucidados completamente los mecanismos por los cuales se hace la diferenciación. Entonces, si es que tenemos un modelo murino, tendremos un modelo en cerdos y de repente en otros animales, podríamos combinarlos y tener un mejor panorama de cómo es que se da la diferenciación, ¿no? Y extrapolarlo, tal vez a humanos, ¿no? Tal vez nos puede ayudar a ver mejor las cosas, ¿no? Claro, tendremos un mayor pool de posibilidades de reconocimiento de diferentes factores, por ejemplo, para ir probándolos. Esa sí sería la ventaja, pero de ninguna manera podría ser ya algo definitivo si es que tenemos un modelo en ratón. Incluso a veces nosotros nos hemos sentido un poco de envidia de los ratones, porque el ratón es tan fácil de manejar, el embrión es tan bonito, tan simétrico, y cuando pasamos a otros animales, por ejemplo, mamíferos mayores, es totalmente distinto, incluso la morfología, y parece que no cumpliera, pero en realidad sí sucede, solo que no es el mismo procedimiento, no son los mismos factores, no tienen la misma simetría que en el caso de los ratones. Así que sí es cierto lo que mencionas. Hay los detalles de los animales, ¿no? Definitivamente sirven como modelos, pero no podemos confiarnos de ellos como si fueran ley absoluta para ni para humanos ni para otros animales, ¿no? O sea, definitivamente hay miles de años de evolución que diferencian las cosas. Bueno, no sé, creo que ya... No sé si de repente la alpaca también serviría como modelo, porque por ejemplo para COVID estamos utilizando alpaquitas justamente para probar lo que es la vacuna acá en el Perú, ¿no? Así que, ¿quién sabe? Nada. Claro. Ahora, incluso he estado, no en el caso de células madre, pero sí, por ejemplo, en otros
en otras áreas, en la interacción, por ejemplo, o en el trabajo con el fluido folicular. Por ejemplo, he estado viendo que la alpaca, el bovino y el cerdo, por ejemplo, que pertenecen prácticamente a al mismo orden, este, la alpaca y la distancia también genética es muy similar, tanto que ni siquiera filogenéticamente se ha podido encontrar una distancia adecuada, una relación adecuada de cuál está más cercana a cuál. Se ve, hay diferencias entre la alpaca versus el cerdo y la alpaca versus el bovino, siendo casi la misma distancia genética. Entonces, si ahí nada más en animales que están tan cercanos se produce estas distinciones, imagínense, por ejemplo, entre el ratón y el humano, ¿no? Y la alpaca y el humano. Entonces, puede haber coincidencias, pero también puede haber muchísimas distinciones. Claro, muchas gracias por todas las participaciones. Creo que ya acabamos con las preguntas de momento del público, así que, muchachos, es su tiempo de brillar, cualquier punto que quieran empezar a discutir, alguna duda, inquietud, y como les digo, o sea, acá podemos hablar tanto discusiones libres, no necesariamente lo que dice el artículo, sobre el pasado como el futuro, ¿no? O sea, qué cosas faltan, qué cosas habían antes, qué cosas deberían haber después. O sea, ¿qué quieren comentar, muchachos? Que aún tenemos unos cuantos minutos para seguir comentando, ¿no? Bien, tal vez sería una sugerencia o lo que podrían realizar más adelante, ¿no? Sería la utilización de marcadores específicos para células espermatogoniales indiferenciadas, ya que, como hay la discusión no se pudo distinguir las células primordiales, las células progenitoras de las células espermatogoniales indiferenciadas, aunque las dos en el artículo son tomadas como indiferenciadas, porque sí lo son. Entonces, ese es más o menos lo que yo pienso que se podría realizar, ¿no? Utilizar marcadores bioquímicos específicos para células espermatogoniales indiferenciadas. Claro, definitivamente es un paso importante, como mencionábamos, para poder tener un monocultivo, o sea, solamente cultivar un tipo específico de célula y diferenciarla acorde, ¿no? Saber qué tanto porcentaje de este se está diferenciando a aquello que ya también tenemos bien identificado, bien caracterizado, pero de momento no lo hay. Sí que sería importante descubrirlo y eso ya es otra línea de investigación aparte, totalmente independiente, ¿no? Y es que si en algo somos buenos los científicos es para ponerle nombre a las cosas. De eso ha salido que tenemos tantos subtipos de la misma, ¿no? O sea, todas son células indiferenciadas de la línea espermatogonial, perfecto, pero a la vez tenemos el single, el paired, el align, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no dudo que debe haber más de un grupo de investigación trabajando en identificación, en la caracterización de estas celulitas, pero de momento, pues no se tiene y se trabaja, pero sí, está perfecto, Leslie, definitivamente es algo que se debería ir perfeccionando de existir, porque recordemos que puede perfectamente no existir y que compartan estos marcadores, o sea, porque justo Eric mostraba una figura en la cual podías ver cómo se sobrelapaban 2 o 3 fases. Entonces, puede que todos los marcadores que se tengan se sobrelapen con alguno, ¿no? Entonces, con la combinación de diferentes marcadores se podría llegar a acercamientos más reales, pero perfectamente puede que no exista un marcador específico único que te dé esta caracterización. Es una posibilidad también y que la investigación lo va a decir. Adicionando también, o sea, había cierta en corroboración con otros papers que busqué, que al hacer la inducción de la diferenciación, plasmaban otro paso adicional que era mantener un ambiente como introducción de hormonas como testosterona para obtener células similares a las espermátides. No sé si es que eso debe ser similar en todos los cultivos y es cosa que no especifica el paper tampoco. Eso es una técnica más, o sea, sería algo similar, o sea, un símil a lo que es agregar factores de crecimiento, ¿no?
Evidentemente acá tenemos un problema, la limitación humana, digamos, no podemos decir, no podemos probar todo con todo, ¿no? Porque recordemos que cada, cada nuevo factor, cada mínima modificación, añadido que hagamos, tendríamos que también hacer a su vez un análisis de preocupación, o sea, cada combinación tiene que combinarse con todas las otras que ya teníamos, ¿no? Entonces, por eso digamos que acá lo mantiene sencillo, dices con y sin factores de crecimiento, 2D y 3D, y por eso tenemos las combinaciones que tenemos, ¿no? Si a eso añadiésemos agregarle testosterona, que puede ser muy positivo, pues tendríamos que compararlo con todo lo demás, ¿no? Entonces de 4 ya pasamos a 9 y así sucesivamente, ¿no? O sea, se escala muy rápido. No descarto que sea posible de que tenga un buen efecto y que debería estudiarse, pero acá también ya entran otros intereses, como que obviamente estaban viendo acá el tema 3D. No tenía mucho sentido ir metiendo demasiadas variantes adicionales, ¿no? Ahora, hemos visto que pinta bien lo del 3D, que se puede proliferar, que se puede diferenciar. Entonces, ahora que tenemos un inicio positivo, se podría ir pensando en qué otras cosas hacer para optimizar este protocolo. Claro, y también hay que tomar en cuenta de que los factores de crecimiento en realidad son caros. Y yendo a la clínica, es decir, si con pocos factores de crecimiento obtienes un buen resultado, te quedas con eso, ¿no? Está bien. Es lo que se llama el costo-beneficio, ¿no? Ya, a pesar de que seamos lo más científico del mundo, hay que recordar que esto tiene que ser aplicado en su momento y por lo tanto tiene que ser rentable. Nosotros como científicos, digamos que nuestra principal preocupación va a ser la seguridad, luego la efectividad del tratamiento, pero a la vez no podemos descuidar que en algún momento va a tener que venderlo, o sea, tendrás que escalarlo, tendrás que producirlo, y para eso tiene que tener un buen costo, ¿no?, de mercado. ¿Sería correcto decir que mientras la célula sea más sucesora, o sea, mientras provenga de otras células, sería más fácil que tenga un marcador genético diferencial de las demás y viceversa? Y esa es la razón por la cual no podemos encontrar un marcador específico en las células madres de espermatozoides, espermatogoniales. ¿Sería correcto o no sería correcto? Las células, sí, o sea, de todas maneras las células espermatogoniales son células basales, ¿no? Provenientes ya de los gonocitos, pero obviamente tienen una pluripotencia, como incluso ustedes han podido observar en el paper. Y tiene sus receptores específicos. No son los mismos receptores que, por ejemplo, los receptores de una célula embrionaria, ¿no? Entonces, de hecho que tienes la capacidad para poder inducir la diferenciación o la proliferación en ellos, pero es mucho más difícil que lleguen o se produzca otro tipo de células diferentes, por ejemplo, a las del mesodermo, porque no tienen esa capacidad. Ahora, si tú pasas de este tipo de células, de las células espermatogoniales, a unas células de tipo B, por ejemplo, ya no puedes hacer nada, porque solamente las que son de tipo A y single son las que tienen capacidad o características de células madre para poder producir las demás que vienen a partir de ella, ¿no? O sea, ya pasas a determinada etapa y es como una etapa de todo o nada, ¿no? O sea, ya no puedes dar marcha atrás en el caso de la diferenciación. Sí, esto nos sirve igual para recordar un poco lo básico de las células madre, la definición como tal, y es que tiene dos características que no podemos, o sea, para que una célula sea considerada célula madre, tiene que poder autorrenovarse, pero también diferenciarse, ¿no? Entonces, ciertamente ahora tenemos un montón de hacks porque podemos hacer edición génica y tener células madres inducidas y demás, pero en principio, como ya mencionas, una célula llega a un momento en el cual ya dejó de tener ese nombre de célula madre, esta potencialidad, y simplemente eres una célula de límite, o sea, que vas a seguir un solo camino, por ejemplo, ¿no? Una monopotencia. Pero bueno, con respecto a lo que decías, Efraín, propiamente o sea, de que si esto puede ser por los marcadores, o sea, en principio no es que puedas saberlo, ¿no? O sea, basta que tengas dos células que sean diferentes para que deba haber algún marcador que podrías identificar.
pero, como digo, puede que no sea un marcador específico únicamente de esto. Puede que la combinación de marcadores dé la caracterización apropiada, o puede que esté ahí, pero que no lo descubramos, porque, a ver, hay tantísimos genes, proteínas y demás, que pues tampoco puedes probar todo, ¿no? Entonces, a la larga deberíamos poder descubrirlo, pero de momento no lo tenemos. Básicamente eso. Hay marcadores que tú los reconoces en las células madre, y incluso lo vimos en un momento para poder observarlo en citometría, y se observa la imagen en 2 picos. Lo observas el primer pico y tú te das cuenta que es la selección de las células madre que se han teñido y que se supone que han sido capaces de poder ser reconocidas por esa sonda fluorescente, por ejemplo. Pero después vuelve ya y observas que los que son espermatozoides, ¿no?, que estaban dentro de la población, también se colorean. Entonces, puede haber casos así, en los que los marcadores puedan tener un efecto de onda, en el que aparecen al inicio y también aparecen al final, y eso crea también a veces otra dificultad, y hay que tener cuidado a la hora de poder reconocerlos. Pero sí, podría haber ese tipo de diferenciación también y de comportamiento en los mismos marcadores, dentro de una misma línea. Por lo menos ahí ayuda bastante en que los espermatozoides y las células madres se diferencian bastante morfológicamente, así Exacto. que en citometría de flujo se puede diferenciar, por lo menos, Sí, pero bueno. sí, es justamente por eso se podía separar, porque imagínate que simplemente con un espermatozoide o una célula redonda hubiera sido imposible. Entonces, gracias a eso, este marcador sí puede ser útil, ¿no? Bueno, muchachos, un último tema que quieran discutir al respecto, si no yo creo que podemos ir finalizando la sesión de hoy. Realmente ha sido muy, muy didáctica, me ha gustado mucho la exposición de Eric, la participación de todos, inclusive del público, de los asistentes libres. Muchas gracias por haber dejado sus preguntas y por, bueno, estar acá presentes hasta ahora, ¿no? Casi 2 horas de exposición es bastante, lo apreciamos muchísimo como club, ¿no? Definitivamente. Y bueno, si tienen algún otro comentario, mis queridos miembros, y si no, pues Eric pasa a dar las conclusiones y quitamos esta sesión. Dale, Eric, por favor. Bueno, para terminar, las conclusiones del artículo son, bueno, ¿no? Los resultados de esta nueva matriz de un andamio de nanofibras electrofilado de agar PBA poseen un potencial promisorio para la supervivencia, proliferación celular, mantención y potencial de autorrenovación. Como también resulta ser una buena matriz para la diferenciación de las células madre espermatogoniales de ratón en linajes celulares más diferenciados. Perdón. Muchas gracias. Bueno, entonces creo que lo que podemos quedarnos del artículo es que sí, han logrado probar, o sea, tienen su prueba de concepto adecuada, y que en general para el tema, como diferenciación celular inducida, pues tenemos mucho que ver desde un punto de vista aprovechar los factores de crecimiento, las señales, pero por otro lado también la tridimensionalidad de un cultivo. O sea, y por eso este tipo de materiales que dan diferentes adhesiones, diferentes estructuras, ¿no? El electrohilado en este caso, pues puede beneficiar mucho para la proliferación, para la diferenciación y finalmente para el uso en terapias de estas células madre que pues sabemos todo el potencial que tienen y ya. Creo que esto sería todo por hoy y nada, muchísimas gracias CC por participar como moderador invitado hoy día y a todo el equipo, ¿no? A todos los moderadores, miembros y a todos los asistentes libres. Muchas gracias a todos.